Hay veces donde uno se pone nostálgico. Ansia volver a una época pasada. Eso me pasó al ver el parque esa noche, ¿saben? Contemplar los juegos iluminados por la tenue luz de luna me trajo un sentimiento indescriptible. Podía observar a mi niño interior ahí. Por un momento sentía que la conmoción que se hallaba a mi alrededor se había detenido, y que podía estar tranquilo. La paz no duró mucho. La nostalgia se transformó en incomodidad en un instante, y abandoné rápidamente el sitio. Los pasos se hacían más fuertes, y mi respiración se volvió más rápida mientras corría. El propósito era evidente: regresar a mi residencia. Pero no estaba seguro de que lo lograría. Nada me lo garantizaba aquella noche. Los pensamientos se volvían confusos mientras me escondía en un callejón. Mis brazos se sentían pesados. En ese instante, empecé a escuchar voces en mi cabeza, seguido de un llanto. Carteles se proyectaron en mi mente. Empecé a correr, escapar de mi pasado. Y del ser irreconocible en que me había vuelto. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos, entré a mi casa. Y me senté, completamente exhausto por la gran travesía que tuve que hacer. Tomé un segundo para entender lo que había ocurrido. Respiré lentamente, miré mis manos, y revisé el alrededor por un minuto. Ahí me di cuenta de que estaba en orden. Todo fue un juego creado por mi cabeza. Aunque quizás eso solo era una excusa de mi mente, en ese momento de debilidad. Suspiré. Y comencé a hojear el diario que había dejado sobre la mesa cerca del sofá. Traté de leer por lo que sentí como una eternidad. Hasta que, mi mente, dejó de ser capaz de reconocer las palabras e imágenes. Lo seguí intentando, pero apenas vi aquellas fotografías en la parte de atrás del diario. Lo dejé, me di por vencido, no valía la pena intentar comprender lo que decían los enunciados, y lo tiré al piso con todas mis fuerzas. Después, decidí que lo único que podía hacer era prender la televisión, en búsqueda de algo para matar el tiempo. Esa era la solución. La caja idiota tenía la respuesta. Refugiarme en la rutina era lo único que podía hacer. Prender la tele. Apagar la mente, abandonar el dolor de cabeza y los mareos. Era perfecto. Pasaron varios minutos en los que no pude encontrar nada interesante, o mejor dicho, nada que me llamase la atención a mí. Hasta que vi cómo estaban pasando Los Simpson en un canal local. Al explorar la programación, tenía recuerdos vividos del programa, y los buenos momentos que pasé con él. Y honestamente quería continuar mi maratón nostálgico de ese día. Por lo que cambié al canal, y empecé a verlo. Las horas pasaban frente al televisor. Reía en cada capítulo, y por un instante, estuve feliz. Pero aquel momento fue interrumpido abruptamente, cuando la tele empezó a producir estática. Era extraño, nunca había ocurrido eso antes. Pero no tuve tiempo para cuestionarlo, porque en pocos segundos, el dispositivo volvió a mostrar la programación sin ningún problema. Por lo que seguí viendo el episodio que estaban emitiendo antes del corte abrupto. El juego de la muerte. El capítulo que me hizo dejar el programa hace bastante tiempo atrás. Más que nada por su final. La idea de que los personajes hubieran estado por un momento en peligro real, para al siguiente revelar que todo era completamente falso. Me movía la mente. Ese instante, donde aparentaba ser el final de Homero en la silla eléctrica. Solo para terminar siendo masacrado en el minuto en que se reveló que todo era parte de un reality show. Me molestaba. Y así ocurrió, el capítulo terminó tal como lo había descrito. Solo que al momento donde empezaron a rodar los créditos, pasó de nuevo. La estática volvió a reinar. Esta vez de una forma más prolongada. Estuve pensando si valía la pena levantarme a ver si había algo mal con la televisión, o si era un buen momento para acabar la maratón. Pero el televisor volvió a presentar la pantalla en ese minuto. Con un capítulo, de los cientos que eran desconocidos para mí. Se llamaba La Farsa. El título me llamó la atención para querer verlo, a pesar del trago amargo del episodio anterior. De modo que sin mayores escrúpulos, dejé la tele prendida a la espera de aquel audiovisual. La escena mostraba a la familia viendo televisión, hasta que en un momento ocurrió algo que hizo que Bart se aterrara y corriera a su pieza. La familia no tardó en llegar a consolarlo. Pero nada parecía tener efecto en él. Unos segundos después la pantalla enfocó a la cara aterrada del niño, antes de congelarse por completo. La escena continuó así. Hasta que un corte abrupto la cambió.
Ahora Bart parecía menos preocupado mientras estaba hablando con Lisa de algo, en lo que se podía apreciar como el comedor del primer piso. La cara de la chica cambió, indicando que no tenía un buen presentimiento de lo que Bart le estaba diciendo. Después la pantalla se fue a negro por un instante, antes de volver a la estática. El programa volvió, esta vez mostrando un plano de la casa de noche. La pantalla se quedó quieta por un instante antes de, bruscamente, realizar un cambio de escena a la puerta de la casa, donde se empezó a asomar una silueta, la cual logró romperla, ingresando fácilmente. Se mostró entonces como la sombra hacia un breve recorrido por la casa, acercándose cada vez más. Los pasos se escuchaban retumbar, de forma cada vez mayor, en un pequeño montaje, donde se mostraba cómo la figura avanzaba por las distintas habitaciones, antes de llegar al cuarto de Bart. La pantalla se puso en negro. Se enfocó de nuevo a la casa, esta vez en la mañana. Después se mostró como toda la familia se veía muy triste, excepto por Lisa, quien estaba escéptica ante la situación, limitándose a consolar a sus padres. Lo extraño de ese momento era que Bart no se veía en ninguna parte. De repente se pudo escuchar como alguien empezó a tocar la puerta del hogar. La pantalla volvió al estado que les describí anteriormente. Situación que empezó a ponerme nervioso en ese instante. No sabía por qué, pero pronto lo descubriría. De nuevo, la imagen volvió, mostrando ahora a Bart, atado en una silla, antes de que la figura que había estado viendo anteriormente se asomara sobre él. Era Bob Patiño. Así que, es otro de esos episodios donde buscaría acabar con el chico, dije, mientras mis nervios seguían aumentando, junto a una creciente sensación de mareo. Entonces, los dos se pusieron a hablar por varios minutos. Nada extraño aquí, lo que ocurría era el mismo tipo de conversaciones del programa. Lo único que resonó conmigo de toda la charla fue una frase dicha por Bob. Así que, supongo que ya me viste en la tele, ¿verdad? Sabes, igual, los medios audiovisuales se enterarían de mi escape tarde o temprano, pero bueno, igual la televisión siempre ha sido mi tercer mayor enemigo, dijo el payaso, antes de golpearse con el rastrillo. A lo que el chico empezó a reír a carcajadas. Esto, junto a la conversación que continuaron teniendo los dos, hizo que Bob lentamente se empezara a hartar de Bart, reconociendo sus acciones como un truco para hacer tiempo, y así escapar de su inminente acto. Era lo mismo, el chico subestimándolo como siempre, pero no esta vez. De repente, después de tanta palabrería, los dos personajes se quedaron callados. Bob empezó a sonreír, antes de acercarse con lo que parecía ser un cuchillo. Bart se estremeció un poco, a lo que dijo sus últimas palabras. ¿Vale la pena? ¿Después de tanto tiempo realmente quieres hacer esto? Se enfocó entonces a la cara de Bob, antes de que el color negro volviera a reinar. Solo que esta vez, pude escuchar claramente un sonido salir de la pantalla. Un grito seguido de un montón de apuñaladas. El mismo ruido se repitió una incontable cantidad de veces, antes de volver a llenar el espacio que quedó vacío, el cual regresó, esta vez con un clip que reconocí en poco tiempo. Aquel momento donde Bob Patiño salvó a Bart de morir. Poco después, se mostró a Bob despertar de aquel sueño. Las palabras del chico retumbaron en su mente, mientras intentaba dormir, luego de aquella experiencia. La escena entonces empezó a repetirse. El ciclo se reiteró por tanto tiempo, que empecé a tener una sensación familiar. Esto no era una pesadilla de un solo día. Era algo que había ocurrido por bastante más tiempo, años para ser exactos. Era algo que alguna vez llegué a experimentar. Estaba sintiendo culpa. ¿Cuál era su propósito ahora? ¿Realmente había valido la pena matarlo? ¿Por qué tuvo que hacerlo en primer lugar? Hasta que, una vez más, todo volvió a desaparecer. Entonces, lo escuché. Eran llantos, podía sentir cómo se hacían más fuertes, mientras volvía a repetir su transición de ser negra a presentar imágenes, mostrando esta vez solo una, la de un funeral, cuya víctima era más que evidente. La cara de Bob volvió a tener presencia entonces. Ahora estaba observando un de noche. Se veía triste, contemplando la escena. Ver a los le recordaba a algo. A su némesis. Entonces por un segundo, se pudo escuchar como un vidrio se rompía a la distancia, y como la sirena de policía empezaba a sonar. La estática volvió.
Mi respiración se aceleró, empecé a sentir mis manos extrañamente pesadas. A lo que cerré mis ojos. Y cuando los abrí, las imágenes volvieron. Se enfocó entonces a lo que parecía ser el hogar del bufón. Era un desastre ahí dentro. Se podían apreciar lo que parecían ser un montón de cervezas Duff tiradas en el piso. Una televisión completamente estática. Y finalmente la cara de Bob Patiño, mirando fijamente a la pantalla. Lo que desde la perspectiva en que se encontraba, pude intuir como que estaba viendo la estática de su propio televisor. Se veía desamparado. Después de haber conseguido su objetivo. Y no tener nada más que hacer. Se mostró como las mismas imágenes se empezaron a repetir en un ciclo que no parecía tener final. La escena se prolongó por lo que se sintió como una eternidad. Hasta que después de bastantes repeticiones, volvió a quedarse fija en la posición que se había mostrado previamente. Antes de hacer un acercamiento a ella. El sudor rodó por mi cabeza. A lo que, la estática volvió una última vez. Empezó a sonar de nuevo la alarma de la patrulla policial. Mientras se mostraba el que parecía ser el final del episodio. Donde se apreció como aquel bufón era ingresado de nuevo a la prisión. Excepto que los oficiales no lo dejaron en ninguna celda esta vez. Lo transportaron por un largo pasillo antes de ser llevado a lo que parecía ser una silla eléctrica. Se prendió el interruptor. La oscuridad reinó y la cámara volvió a presentar la cara de aquel bufón. Solo que estaba muerto. Entonces, de un segundo para el otro, la cámara volvió a Bob Patiño. Al momento donde él estaba por apuñalar a Bart. Pero en vez de hacer aquello, directamente lo liberó. Te odio, pero ya no soy capaz de matarte. He pasado muchas cosas contigo. Y es hora de seguir adelante. Ya he aprendido mi lección, ¿sabes? Vivir una mentira es lo peor que un ser humano puede hacer. Y ahora que he sido testigo de aquello, podré rehacer mi vida. Gracias por todo. Pequeño demonio. Dijo Bob antes de que regresara a enfocar de nuevo a la casa de la familia. Donde se mostró como Bart era quien estaba tocando la puerta en aquella escena inicial. Siendo abrazado por su familia antes de decir una cosa. Te dije que funcionaría. Terminando así el episodio. Vomité. Hace rato que me sentía mareado y ya no lo pude soportar. ¿Qué rayos acababa de ver? Dije, apenas expulse aquel fluido. Antes de que mi visión se volviera borrosa de nuevo. ¿Cuál era el punto de hacer un episodio así? Si al final va a ser una farsa. En breve mi visión volvió a ser clara. Este episodio es una farsa, dije, después revisé mi alrededor por un minuto. Estaba todo en orden. Este episodio es una farsa. Volví a repetir. Revisé mi alrededor, todo estaba desordenado. Este episodio es una farsa, repetí una tercera vez, revisé mi alrededor. Botellas de cervezas estaban rotas en el piso. Este episodio es una farsa, dije por última vez, revisé mi alrededor. Mire mis palmas ensangrentadas, y con un cuchillo en mano. Y posteriormente el suelo. ¿Dónde? Un niño yacía en el piso. Ahí fue cuando comprendí todo. Yo estaba viviendo la mentira. Lo que acaba de escuchar fue el testimonio del criminal Nerón Pérez, acusado de secuestro y abuso de menores. Aquel hombre llamó a las autoridades informando su acto. La policía no tardó en irrumpir en su casa, donde se encontró al acusado enfrente de una televisión inservible. Entretanto, el cadáver del menor yacía en su sala de estar. Se llevó a la persona a la comisaría mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Durante su interrogatorio el tipo mostró total desconexión de la realidad, siempre ignorando cualquier pregunta que se le hiciera y cambiando de tema frecuentemente, dando en el proceso testimonios muy vagos e inentendibles. Se tienen informes de personas viéndolo cometer su último crimen, quienes aseguran haberlo avistado en el parque. Aparentemente él es una persona inestable y con comportamientos cíclicos. Lo que nos lleva a creer que también fue perpetrador de múltiples secuestros que han estado ocurriendo en la zona desde hace tiempo y de los cuales diversos medios audiovisuales han estado informando hace bastante tiempo. El inculpado ha sido diagnosticado con síntomas de esquizofrenia y será llevado a juicio en los próximos días.